La Palma estaba conectada al exterior por numerosos embarcaderos, conocidos por porís, en los que recalaban falúas para trasladar mercancías a otras islas. La Fajana de Franceses en Garafía, en el norte de La Palma, fue uno de esos puntos donde se comerció con las varas, las papas, los frutales y el carbón. Las mercancías eran transportadas a lomos de los mulos por los arrieros o simplemente al hombro de un peón, que depositaban tras jornadas agotadoras, sorteando los riscos y los largos y empinados senderos, los atados de varas o los sacos de 3 listas de carbón y frutales en esos puntos rudimentarios o embarcaderos, como es el caso de la Fajana de Franceses. Pues yo creo que el señor nos está esperando aquí ya, ¿no? Sí, señor, sí. Ven, aquí... ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Mira, Luis, te tengo aquí para que hables con Juan Rodríguez, un vecino de aquí del Tablado, y él nos puede hablar mucho sobre el tema de la explotación forestal que hubo aquí en Garafía en los años 30, 40 y 50, sobre todo el tema, del corte de las varas y de la producción de carbón, el tema de cómo se preparaba y después cómo se bajaba hacia abajo hacia la fajana. Don Juan, gracias por estar este ratito aquí y hablarnos un poquito de ese tema. Bueno, Pues yo creo que lo primero, Juan, es más o menos... ¿Usted nació aquí en Garafía, don Juan? nací aquí en Garafía. El día 4 de noviembre del 32. Ya sobre los 80 años, ¿no? Bueno, Y ahora mismo el día 4 de noviembre, 80 años. Ya. Bueno, pues toda una vida por aquí Toda trabajando. la vida me lo he pasado en Garafía. Y bueno, yo lo que quería, como usted sabrá más o menos, es un poco recordar toda esa época donde el negocio principal que había aquí en la negocio zona era el tema de las varas. Las varas, todos los días, levantarse uno por la mañana, con la noche más bien, Ejé. salir para el monte, coger el machete, el hacha, y a tumbar monte, y luego se que pelaba, se quitaba la vara, las taquillas, y la leña más gorda y que no servía para varas y estaquillas y horquetones, eso luego se juntaba y se hacía en una horna para quitar el carbón. Se aprovechaba la vara y el carbón. La vara, el carbón, estaquillas y horquetones para los plátanos. Pero eso ya fue más tarde. Más tarde, ya luego más tarde. Ajá. Carbón y luego con burros, que es lo que había entonces, que no había carretera, Ajá. con burros y al hombro, de aquí arriba para abajo, para la Fajana, que había unos barquitos chicos, veleros de esos. Sí. Don Juan, ¿usted recuerda antiguamente el tema de poder cortar las varas y hacer el carbón? ¿Eso lo podían hacer los vecinos por su propia cuenta o eran No, remates que sacaba el ayuntamiento? Eso más bien al que tenía una orilla de monte, como decían nosotros, Sí. había que autorizarlo, ir a las jefaturas, que le decían entonces las jefaturas de monte, autorizarlo, pagar un tanto por ciento que le cobraban, autorizaba si era algo grande la finca, había que autorizarla 2 y 3 veces. ¿Cuánto normalmente cobraban por la...? Pues eso salía hasta caro, porque entonces se vendía las varas a perra, cada vara. Sí. Luego lo subieron a 15 céntimos del dinero antiguo, de antes. Pero, por ejemplo, ¿usted recuerda, por ejemplo, si el terreno que le utilizaban para poder explotar las varas... Era el propio Sí, era el propio del vecino, del vecino. de los vecinos. Sí. Y luego los remates encima, que eso es de las jefaturas. El ayuntamiento hacía una subasta, pues de suponer de 1000, que decían estéreos, de 1000 fejes de vara, Sí. pues le ponían a subasta.
Y luego ibas tú, al otro y al otro, 3 o 4 círculos que fueran, y el más que ofreciera, yo a lo mejor ofrecía en ese tiempo 1000 pesetas, luego el otro le ofrecía pues 1100, sí, al otro 1200, y al que más que ofreciera, ese se quedaba con el remate de monte ahí, y ese es el que lo tumbaba. Porque esos remates eran del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Y después ellos autorizaban tanto el corte de las varas en los remates del ayuntamiento como en tus terrenos particulares. Y una pregunta, don Juan, y al autorizar el remate en los terrenos particulares también le cobraban a usted. ¿Lo estaban cobrando de...? En los particulares, en lo que era del ayuntamiento, no. No. Subastabas y la subasta luego te daban tanto de guía, que le decían en ese tiempo... ¿De qué? De guía, le decían de 2 fejes y medio. Era un estéreo que le decían antes. Y ahí no cobraban, sino la subasta le daban tanto y no te dejaban cortar, sino pues si subastaban 1000 bultos, que le decía uno 1000 fejes de vara, eso es lo que podías cortar, que lo subastaste al ayuntamiento. Y aquí abajo, ahí se cobraba, pues a lo mejor te cobraban 500 pesetas o 1000 pesetas por cada autorización que... Juan, ¿usted recuerda cuando el ayuntamiento le autorizaba rematar en las propiedades suyas? ¿Recuerda más o menos de la cantidad que usted tenía de material forestal? ¿Recuerda cuánto le podía corresponder el pago al ayuntamiento? Por ejemplo, para explicarlo de una manera mejor, si usted, por ejemplo, en la finca suya sacaba 1000 bultos de varas, ¿recuerda cuántos bultos más o menos era lo que le podía corresponder como pago al ayuntamiento? Pues eso sí, la autorización que se hacía en esos tiempos era que venía el guardia forestal, que estaban ahí en la casa forestal y estaban de guardias por todos sitios, venía, miraba la finca, si era de un selemín, pues a lo mejor te lo autorizaba de una vez y te cobraba pues a lo mejor 200 pesetas en esos tiempos, 500, y te daba pues, lo calculaba, te daba de autorización y suponer para 50 fees. De ahí para arriba no podías cortar más ninguno, sino los 50 fees que te daban de guía, que le decían entonces. Quitaba los 50 fees y luego las bajaba uno al hombro, si no tenía mulo, porque todo Dios no tenía mulo, porque entonces lo que había era miseria. Bajar uno de ahí, uno fue a barajar rato de aquí abajo a la fajana. ¿Y usted recuerda cuánto le pagaban ese bulto que usted bajaba rato? De bajar luego ya más tarde, era peseta la docena de aquí de la casa forestal a la fajana. ¿La docena de varas? La docena vara. 6 docenas, 6 pesetas. ¿Y eso estamos hablando de los años 40, 50? Sí, por ahí. Por ahí, después de la guerra, después de la guerra... Sí, pues cuando la guerra tenía yo 4 años, que me acuerdo de ver los falanges por ahí con los fusiles dando tiros y matando gente y todo. Eso me acuerdo yo porque las cosas de chico no se olvidan. Al hilo de la época esa difícil y con posterioridad, hubo que buscarse el alimento, ¿no? Pues eso no era sino a trabajar noche y día a ver si uno conseguía la comida. Había que levantarse a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana y a las 4 y veces antes. ¿Cómo era el día normal de usted cuando iba para un remate de esos que tuviera? Ahí en esos remates, pues todo el día, desde que se veía a trabajar, estaba ya uno pegado en el campo dando machete, como decían nosotros. Y quitando varas y la leña para el carbón. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía la faena esa? Es decir, ¿cómo se iba? ¿Se iba deforestando, sacando...? No, eso es un monte grande como ese que está encima, más grande, como esa falla, es más grande y más gordo que ese. Se cogía el hacha, ahora se llegaba ahí al tronco de la falla, que es una matafalla. Se cortaba por tronco, esa mata bajaba pues ahí debajo, aquí debajo la veta ahí. Luego se cogía el machete, si era muy gorda, pues todavía con el hacha se trazaban en trozos, las puntas y los derechos pues, delgados para las varas, y luego esa leña gorda para carbón. La parte de abajo carbón y la de arriba, lo más derechito, las varas. Y si era delgado de tronco, que sirviera para vara también. Ajá. ¿Cuánto medía más o menos una vara normal? Pues una vara normal más o menos 3 metros. 3 metros. Eso era tal. Sí. ¿Y la había más flaca, más gorda? Más flaca y más gorda. De 2 metros y medio, ahí. Néstor, ¿tú crees que
más o menos las varas, según el grosor y más o menos la altura, se emplearía para una cosa y para la otra, ¿no? Para los tomates. Para los tomates siempre, la ¿no? vara era Claro, para los claro. tomates. Pero si era, eso dependía, si era una más flaca o más gorda, Sí, estaba sí, lo mismo, se sí, aprovechaba sí, igual, sí, ¿no? aprovechaba igual. Ajá, ajá. Y después, una vez ya cortado y limpiada Cortado y pelado, como lo llamamos nosotros, que se pelaba bien pelada, se entungaba ahí, se amarraba luego con 3 amarras de alambre. Se cogía entonces no había ni soca, sino con correas, que le llamamos nosotros correas de cuero del ganado. Se quitaban unas correas, se apretaba el tronco, se le daba una amarra, luego por medio otra amarra y en las puntas otra amarra, 3 amarras. Al feja varas que llevaba 6 docenas. 6 docenas. 6 docenas se ponían en aquel. Bueno, y luego la bueno. echaba uno al hombro de arrastro, le poníamos hasta como decían nosotros un cancil, pichaba en el feje aquí, en el hombro para debajo, Para poder ir arrastrando. para irlo arrastrando. Y al que podía con 2 fejes, echaban hasta 2 fejes y hasta 3. Pero eso tenía, Hasta 18 docenas por ahí para abajo a pero la eso, fajana. eso tenía que pesar una Si barbaridad. pasaba. ¿Usted recuerda cuántos kilos podía llegar a pesar un ya- feje de vara? Fejes varas había luego algunos ahí que pesaban más de 50 kilos. Sí, Sí. claro. Y las zonas por donde se arrastraban eran zonas que iban siempre Por- cuesta abajo, ¿no? Pues sí, bueno, depende. Y luego había cuestas también. De aquí para abajo, por camino que es lo que había antes, que no había carretera. Ujú. Eso eran caletos nada más. Don Juan, ¿y usted recuerda cómo Y se luego había subidas así también que había. Yo lleguemos, uno que llevaban Ángel, que ya murió, y al hermano y yo, ahí por allá, que llaman el Montevideo, 3 fejes de vara de 6 docenas. Cada uno con un feje, y en las cuestitas que hacía para afuera, los sacábamos entre los 3 para ponerlos fuera, luego volvíamos con otra vez, quitábamos el otro, hasta llegar a la pendiente para poder con ellos. Ujú. Eso Pero- era cargar. Y ya se había cortado el trozo de tronco delante para Sí, dejarlo sí, para el carbón, ¿no? Sí. Para cortarlo, porque ya está bien. Empieza uno así, y luego así, hasta ahí. Todo el día con un haya ahí en las manos, ahí en este plan, de la mañana a la noche. Estamos aquí en la zona que se conoce como Carmona, pegado a la Roca del Faro. ¿Te das cuenta? Aquí, ¿qué caminos se escogían para bajar abajo a la Fajana? ¿Cómo se llamaban los caminos? ¿O cómo se llaman los lugares por donde cruzaban esos Bueno, caminos? pues aquí salía uno de aquí de Carmona, suponer, bajaba por ahí para abajo, ya, tiene muchos nombres, cogía el camino La Garrida, Sí. Llano Carnero, la montaña La Jara. Eso para que los televidentes lo entiendan es bajando derecho hacia abajo. Pues sí, Hacia el mar, ¿no? Sí, Sí, derecho hacia para el abajo, mismo que barrio del Tablado. era el camino derecho, es ese que te estoy yo diciendo. Sí, ese era uno. ¿Alguno más que usted recuerda? Tal, la montaña La Jara, luego el Pinal, el topo, el frontón, los barreros, por ahí para abajo ya llegaba uno al Tablao, baja la ladera del barranco Los Hombres, Sí. y luego ya cruza el barranco a la parte de Francesa, que es la Fajana. Sí. Y si va por el Roque el Faro, Sí. baja por el Paso La Vaca, las Bajitas, el Polial, la Degollada y para abajo el Valle Barbudo, y luego abajo en los barreros empata el camino, Camino, sí. y ya luego ya sigue un camino solo para abajo hasta la Fajana. Don Juan, de los dos caminos que usted me nombró para bajar abajo a la Fajana con los fejes de vara, había uno mejor que otro. Bueno, el mejor es este del Llano Carnero para abajo. Y la Iba montaña directo hacia abajo. El del Llano Carnero por la montaña La Jara, que era el mejor camino que había. El otro era más malo, más pendiente y Mucha vuelta mucha vuelta y más largo. No, de largo más o menos viene haciendo, pero más mal camino. Y una pregunta importante, don Juan. Yo hablando con vecinos de Tijarafe, ellos me nombran mucho la zona del Tablado. Me decían que ellos cuando eran jóvenes venían aquí a trabajar en los remates de Los de remates madera, de y a fejes de cargar vara. varas que venían de Punta Gorda de Tijarafe, pero cuadrilla, día y noche bajando varas ahí. En Tijarafe no había agua entonces en esos tiempos, que ahí no había sino unos cerrillos blancos ahí y unos burros nanos, como digo yo. Sí. Ahí no había nada. De Punta Gorda y Tijarafe venían aquí a lavar la ropa.
Se puede decir que a comer también. Y a comer porque la Garafía era el pueblo más rico de la isla. Y hoy es el más pobre. Hoy está arruinado, que el más pobre de todos. Y era el más rico que mantuvo a toda la isla. La Palma la mantuvo Garafía. Pero hoy es el más pobre. Y aparte de Tijarafe y Punta Gorda, también del norte, Barlovento. También venían, pero a donde más de Tijarafe y Punta Gorda. Y de allá del valle venían. También de todos sitios. Venían. Y de Lanzarote. De Lanzarote también venían. También hubo gente allí bastante trabajando. Pero los años 40 y 50. Los años 40 y 40 y pico. Había gente de Las Palmas, de Lanzarote, Gumero. Ya le digo, venían aquí porque Garafía se sembraban papas, coles, cebada, trigo, lentejas, chochos, de todo. Quedaba de todo y en otro lado no había agua y no llovía seco. ¿Y cómo se hacía eso? Es decir, esta gente los contrataban los rematadores, venían ellos por su cuenta y pedían trabajo. Venían porque había trabajo para bajar varas y como había pues remates y montes que cortar y no había quien aquello, entonces venían y pagaban los dueños para bajarlas porque el que no tenía bestias y otros como subastaban, que eran ya más ricachos, como digo yo, que no trabajaban sino que subastaban y ponían peones para cortar el monte y bajar las varas. Y eso eran los que se ofrecían de peones. Exacto, entonces venían esa gente, le pagaban, ya les digo, a peseta la docena, cada 6 docenas, 6 pesetas, daban 2 y 3 viajes y 4 en el día de aquí abajo a la Fajana, día y noche ahí. Y después y ellos que se agrupaban, por ejemplo los gomeros, los de Lanzarote, se agrupaban en un sitio a quedarse. A quedarse allá abajo en esas cuevas. Sí. En las cuevas ahí, pues tenían las cosas ahí en una cueva y entonces para los sacos que se llenaba el carbón, que es lo que había de camarote, de saco, una poca gelillera seca. ¿Todo costaba un mulo? No, ya luego se pusieron caro, que eso costaba, según viera uno el mulo, lo mismo le podía costar en esos tiempos 7, 8, 9, 10 mil pesetas y hasta 15, ya luego más tarde, y 20. Sí. Por un mulo. No, pues sí que costaban caro. Sí, costaban caro. Claro, y después como había demanda, le subieron los precios para arriba. Ahí había unos marchantes que andaban, uno le llamaban Luis, Facundo Viña, Amado el hermano, Orencio, una cuadrilla que se dedicaban. ¿Y había algún médico veterinario que se dedicaba un poco a estar pendiente de eso? No, ahí no había veterinario en ese tiempo, que no había veterinario. Nada. El más veterinario que había uno que llamaban Luciano, que era el herrero, que le ponía las herraduras en las patas a los mulos y tal, ese entendía un poco. ¿Dónde tenía la herrería? ¿En Santo Domingo? En Santo Domingo. Ah, vale. Y ahí iba uno, y veces venía él para el Roque el Faro, por el tablao. Y venía con bestias y erraba. A errar las bestias, tal que cobraba, no me acuerdo ya, pues cobraba su sueldo por cada mulo, no me acuerdo lo que cobraba. Pero veterinario ahora poco, antes no había veterinario. En ese tiempo, pues sí, a veces uno lo lavaba con agua y jabón, a lavarle un poco. Los domingos. Aquellos sí, cuando le quedaba un rato, pero demás. Si fuera como ella le digo, que viera a los veterinarios y la gente, que como estaban ahí, los animales como estaban en ese tiempo, estaba uno en la cárcel. Estamos caminando por aquí por una zona cercana a Franceses, pero aquí estamos viendo, bueno, pues algunos árboles. Explícanos más o menos para un poco conocer cuáles son. Bueno, esto que tenemos aquí encima, aquí a mano izquierda, es el brezo, bastante identificativo porque vamos a bajarlo para que la gente es un arbusto. Esto es un arbusto que alcanza porte arbóreo, puede llegar a alcanzar el porte arbóreo en zonas bastante húmedas y soleadas.
y bastante identificativo porque sus hojas son acícolas. Pero de verse, como antes nos estaba diciendo el señor Don Juan, era del que se hacía el mejor carbón. Ah, vale, vale. Después aquí a mano izquierda y por detrás tenemos varios ejemplares del oro. Del oro que lo que hoy día se conoce como Laurus novo canariense, antiguamente Laurus azorica. También se aprovechaba ese carbón, pero no era un carbón muy bueno, era un carbón muy débil. Quemaba rápido. Quemaba rápido y después no daba resultado, un buen rendimiento. Ajá. El mejor carbón que se podía hacer aquí era de Brezo y después en un segundo nivel Falla y Aceviño. Mira, por aquí, Néstor, si te fijas, miren ustedes, vengan por acá para que vean. Esa es la umbría que hay en esta barranquera. Estos son loros, ¿no? Lo que hay aquí, ¿no? Sí, loros. Loros. Fíjense lo poco que ha llovido por este año en la isla de La Palma y cómo está, inclusive con musgo, buenos helechos. Bueno, la verdad que está precioso, ¿eh? Bastante, sí. Esto, aunque no haya llovido, con la humedad del viento alisio, ya este tipo de bosques, lo que es un fayal versal, laurisilva, se mantienen bastante bien. Fíjense, hemos encontrado por esta zona de aquí, pues las varas, miren, famosas varas. Aquí están medias escondidas. Seguramente que hay un pequeño remate por aquí, pero así eran las varas. Eran terminadas, aquí hay unas pocas. Vamos a ver esta también. Fíjate las dimensiones que tenían. Son más grandes que... Sí, que eran bastante grandes. Ay, Dios mío. Bueno, aquí tenemos algunas otras. Mira, otra aquí. Aquí las colocaban y dejaban también algunas secar y eso. Pero normalmente ahora se están aprovechando, bueno, pues para otras cosas. Quizás hacer alguna especie de parral o algo así. Pero así se aprovechaban. Esas eran las famosas varas que se cortaban aquí y después se trasladaban, bueno, pues a esos puertos para después llevarlo a Las Palmas de Gran Canaria. Curioso, la verdad que tuvimos suerte de encontrar pues en este umbría del monte, bueno, pues estas pequeñas varas. Vamos a ver cuántas hay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varas. Bueno. Cómo se iba llevando las varas y cómo se iban depositando. Las varas se iban llevando y al llegar abajo la Fana al puerto, cada uno, las de él, las ponían en una tonga, las iban tongando ahí en una tonga y si estaban ahí, luego cuando venía el barco para embarcarlas, que se embarcaban para Las Palmas, que casi todas las varas iban para Las Palmas, venía el barco y tal, entonces iba el guardia forestal, se plantaba allí en la punta del puerto, juntando los fejes, porque si tenía 100 fejes autorizados, eso era lo que había allí. Lo que tenías que embarcar. Si te cogían con un feje más, una multa que ya no te alcanzaba las que vendiste para pagar la multa, había que a rajatabla. ¿Dónde estaba el puerto? ¿En la Fajana? En la Fajana. ¿De Francés? De Francés y Tablao era la Fajana. Las dos Fajanas. El velero estaba más afuera y luego unas lanchas chicas de remo atracaban a la punta para putarle y luego uno ahí en la punta iban bajando las varas aquí y uno botándolas dentro de la lancha y veces había que salir dando remos huyendo para afuera porque venían bancos de mar que cuántas se rompieron ahí y trompezar contra del riesgo. Hay que sallar que el mar estuviera bueno para que viniera al barco para poder cargar, porque si estaba el mar malo hasta se sallaba tal y entonces se avisaba. ¿Y una balandra de esas pequeñas, una barcaza esa, cuántos fejes llevaba? Eso puede llevar a 50, 60 fejes. Sí. Lo llevaba fuera al barco, luego ya el barco tenía un pescante, aquello que las cogía de la lancha y las subía por sobre el barco. Pero dentro en el puerto había que echarlas a hombro y botarlas a la lancha. Y después el velero ese salía aquí directamente para Las Palmas luego, o hacía... No, si tenía venía a la Fajana y tenía el cargo completo, de que cargar al completo iba para Las Palmas. Y si no, pues a lo mejor iba al puerto de Don Pedro a terminar de cargar o a La Manga. Porque estaba pues... ¿Cuáles eran los más importantes? ¿Don Pedro, La Fajana y La Manga? Sí, esos eran los más...
¿Y algún otro, Néstor, que Los por más- más allá o más acá? También en Santo Domingo también. No, Sí, pero pero Santo además Domingo- material se bajaba de Varas, La Manga, Don Pedro y La Fajana. Y la Fajana. Porque luego Gallegos también se bajaban, Sí, pero menos. menos. Y Santo Domingo también se bajaban bastante. Ajá. ¿Y usted llegó a hacer el viaje en el velero alguna vez? De aquí a La Manga, sí, de aquí a La Palma no, porque ellos cuando salían cargados los veleros, estos ya salían directo para Las Palmas. ¿Y cómo era ese viaje? Pero, ¿Cómo llevaban eso? ¿Lo llevaban en bodegas los fejes o cómo? y encima en cubierta, en una tonga en cubierta ahí para sí. ¿Y qué metros tenían de...? No sé, eso ya era algo grandote. Sí, ¿cuántos metros más o menos podían tener de Sí. envergadura? Sí, tenían ya unos metros. Sí. ¿Y tenían que tenían velas o...? Uno, la velia y eso eran de vela, y ya el mercurio y eso no eran de vela. Ya eran motor, Ya de motoveleros motor. eso. Que por cierto, una vez estábamos andando en Pedro cargando varas, estaba al marichao, buenísimo. Y lo amarraron al barco de tierra de una piedra, allí. Y luego se puso algo malo y trompezó el barco dentro, en aquello que tuvieron que cortar el cable y tal, que casi se rompe contra la punta del río. Pero también al puerto de Tazacorte se enviaba algo de aquí, de la zona del Sí, tablado sí, francés y la Fajana. bueno, ahí se enviaba para allá más bien algún saco de carbón y papas. Las papas que entonces había, y manzanas que había en cantidad en esos tiempos, iba para La Palma, pero eso era un barquito ya chico, Ya pequeño. de motor sí, pero pequeñito. Ujú. Es decir, que aparte del comercio de varas y estacas, bueno, la estaca fue posterior, Sí, quizás sí, a partir de los años los 60. estacones fueron ya horas más tarde cuando hubo plátano. Ujú. Ya se sacaban los estacones. Aparte de eso, ¿qué es lo que se enviaba para la zona de los Llanos y Santa Cruz de la Palma? Aparte de queso, fruta. Ahí papas, y manzanas, fruta y las papas. ¿Usted recuerda de las ventas que habían abajo? También venían los alimentos de lo que llamaban el racionamiento en aquella época. En esa época daban 1 kilo de millo que más bien venía podrido Sí, por cada persona. pero después, pero Semillo se aprovechaba después. Había que lavarlo para hacer gofio, para comer, que es lo que había, no había atrás. Eso era cuando la guerra. En los años de la guerra civil. En los años de la guerra que venía de ración, daban una cuartita de aceite medida también, Sí. y todo racionado porque no había. Pero eso fue cuando la guerra. Bueno, ¿usted recuerda cómo se preparaba una horna de carbón? Y lo quemé más de una. Sí, Eso es que ya te digo, cortar la leña, con el hacha y el machete, cortar la leña, hacer los rulitos como aquellos que están allí por arriba. así de medio metro, 1 metro de longitud. Y tal, abrir un plan parejo como una veta y pillar pareja que tal. Luego que lo llamamos nosotros una madre, se ponen unos palos debajo en el fondo y luego los palos van así, uno aquí y otro allí, y luego los otros van así. Se le hace la boca más estrecha, luego va anchando, se hace según la leña que tengan y el plan que alcance el rellano para hacerlo. Luego se le manda monte encima y luego tierra. Se tapa bien tapada con tierra. Se hace como una pila. No, ya, eso es una horna, la que es carretera, como la llamamos nosotros, es ahí. Ah, porque había distintas maneras. ¿no? Había así, cada leña, se pone aquí, para que no se quede solo la tierra, sino así. Aquí va luego anchando más así, anchando y la toca leña para encima, luego se le da fuego aquí. Cuando coja fuego aquí la leña se tapa, que está tapada con tierra y todo. Se le abren unos juros por encima y según el fuego va caminando, se le van abriendo juros para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta que llegue atrás a la culata, se le abre ya por el fondo unos juros y cuando llegó el fuego allí ya está terminado, está quemado. ¿Y eso cuánto duraba ese proceso? Pues eso depende del tamaño que tenga la horna, le puede durar 1 mes, 2 meses. ¿Y se iba sacando, al mismo tiempo se iba sacando carbón y siguiendo? No, el carbón, bueno, si quiere cuando tengas ahí media horna quemada, quitarle carbón se puede quitar, pero eso más bien se quema la horna toda
y luego cuando esté toda quemada se le quita toda la tierra y se vira el carbón para atrás, ahí, y luego coger unas puertas, al llenar puertas de carbón y echar en el saco. ¿Qué madera era la buena para el carbón, la mejor? La mejor es el brezo. El brezo. El brezo. ¿Y para las varas? Para las varas el aceviño. El aceviño, el más duro y el más... más derecho. El más derecho, ¿no? El aceviño es el palo que más dura así para varas y tal. La falla también es buena. Y el brezo lo suele picar el bicho más que no el otro moto, pero el aceviño es el mejor. La falla es esta. ¿Esta es la falla? Mírala aquí. Ah, claro, mira, esta se estropea. Mira un pedazo ahí. La falla se estropea y esto comparado con esto, con el brezo, este es más fuerte. Eso, el brezo, este corazón aquí dentro, Sí. eso dura ni se sabe. ¿No? Esto está como medio, parece como ateado un poquito. Por eso. Y aquí fíjense, aquí no tiene, va creando el corazón dentro y ese no. Este no tiene. Y fíjense usted aquí. Para leña, Lo duro que es. para cocinar y para carbón, el brezo. Ahí no hay quien le gane al brezo. Para cocinar, para hacer brasas, como decimos nosotros, para hacer carne o... Sí, también, pero don Juan, ¿usted recuerda de una horna grande cuántos sacos se podían llenar de carbón? Pues de una horna, según el tamaño que tiene, a lo mismo te puedes llenar. Si es pequeña, pues a lo mejor la puedes hacer de 5 sacos, de 10, de 15, de 20, de 100 y de 200. Pero por ejemplo, una horna carretera, como usted nos estaba diciendo, que mida 20 metros de largo por 3 de ancho, por un medio metro de altura. Pues eso, que si yo los sacos de carbón que pueda. Sería, por ejemplo, más de 500. Sí. A ver si un objeto bastante Y luego interesante. acá, como decía que la horna, en la redonda, esa sí es empinada para encima. Sí, Esa la llamamos nosotros redonda, que esa va la leña empinada, así. Esa es la que he visto yo por el norte. ¿no? Sí, para allá no queman sino así empinadas, pero esas son malas para quemar. Somos malas, ¿no? Sí, porque eso coge fuego y tiene uno que estar ahí al pie de ellas y hay veces que explotan, que botan toda la leña que se desaparece. Si quema bien, uno una vez por la mañana y por la tarde que se asoma ella tiene y la otra no. ¿Y los sacos que se utilizaban para recoger carbón, que eran sacos esos de 3 litros? De 3 listas, sacos que eran grandes así. Sacos que eran del tema de la papa, que se vienen utilizados para el tema de papas también. También, pero más bien los de papas eran otros más pequeños. Más pequeños, ¿no? Eso lo llamaban sacos de 3 listas, se llenaban bien llenos y luego encima se cogía otro pedazo de otro saco, un hilo bala, que es lo que venía en ese tiempo, y se cosía la boca encima con el hilo bala alrededor, la boca por encima. No, por 500 sacos. Mire, don Juan, un saco de 3 litros lleno de carbón, ¿cuántos kilos podía pesar? Si se mojaba pesaba unos kilos, que yo llegué a cargar bestias debajo donde llamamos el regatón, Sí. y un saco, partirlo, llevar otro saco y partirlo al medio para cargar un mulo, y había unos 3 arrieros allí que entonces tenían los 3 bestias para ayudarnos a cargarlo. Se solían llevar 2 sacos cada mulo y pasearlo uno para la carga de un mulo. Y con todo eso cuando se moja, si está aquello que lo coge el invierno como lluvia antes y los coge ahí, eso pesaba más de 100 kilos cada saco. Pero usted recuerda, también habían personas que bajaban sacos sobre los hombros. Pero eso era solamente un saco por persona. Y los vi bajar hasta, depende del saco, si era más chico y carbón que no estaba mojado, que estaba aquello, con 2 sacos amarrados con una soga por medio al hombro también. Yo no los cargué, pero sí los llegué a ver. Eso... No, entonces se trabajó muy duro. ¿Y de qué Entonces los mulos no eran nosotros. Sí. Mira, don Juan, ¿y de qué se sacaba más dinero? ¿De la vara o del carbón? Yo me imagino que de la vara porque se hacía más rápido. La vara se quitaba más porque era más rápido. Era más rápido, el otro daba más trabajo. Y el carbón, pues, vendía a suponer el feje vara, pues a 6 pesetas. Pues cortaba ahí las 6 useras, las vendía a 6 pesetas. El saco de carbón, pues a lo mejor sí, lo vendían 10 o 12, pero tenía que estar ahí 20 días o 30 o 40 quemando, que era cortar la leña, a juntarla, hacer la horna, taparla, volverla a quitar, la tierra, a llenar el carbón, coserlo, y llevaba mucho más trabajo. Ya. La vara era cortarla y cargar con él. El saquito me dijo que cuánto le podían dar por el saquito de carbón. Pues en esos tiempos poco dinero era, poco.
Sí. Sí. 3 pesetas, 4, no, tiene que ser más. No, con más sí pagaban. 10 pesetas. Ahí allá son 10 pesetas, 12, 15. Ajá, ya. Bueno. Don Juan, a mí me han dicho que aparte de de las varas que se llevan a los puertos, también había otros sitios ahí medios clandestinos donde se llevaban varas también, que no los estuviera controlando el guardia forestal. ¿Es verdad eso? Venir con la noche con un farol, que antiguo que había en su tiempo, uno alumbraba y los otros cortando ahí en el lomo el Pinalejo, que eso es del ayuntamiento. Meter aquello para cortar las varas y bajarlas con la noche a rastro por para abajo, esconderlas abajo en el puerto, en cuevas y botarlas en un risco de encima, debajo de una petita que había una cueva que no se veía sino del mar para que no las vieran. Y luego cuando venían los barcos y tal, las atrapaba uno para allí, y los guardias correr atrás y pegándole multas y uno se echaba a huir de ellos y botaba los fejes, a cortarle las sogas de los fejes y dejárselas ahí. Hubo mucha multa. Mucha multa. Ellos también sacaban algo de la multa. Y luego, pues algunos escapaban, que cogía uno de los guardias y le decía, le daban algo y eso cruzaban. Ya. Pues yo me acuerdo uno que llamaban Pollo, que embarcaba varas. Estaba en ese negocio de varas y carbón para Las Palmas, que estaba en el negocio ese. Le ofreció a uno que llamaban el Gomero, que era guardia forestal, y le dio 500 pesetas para embarcar varas, porque tenía en extraperlo bastante. Y lo emborrachó allí y le dio las 500 pesetas, bebió medio garrafón de vino. Embarcó las varas y luego quería que le diera más y tal, y que Podio que dice, quería matarlo. Dice, te doy el vino, te di tanto y ahora después embarcar, dice, pues echa las patillas ahora. Sí. Vete a buscarlo. ¿Y había veleros que ofrecían más que otros por las varas y por el carbón? ¿O no? ¿O siempre eran un precio más o menos establecido? Eso era medio parecido porque los que estaban comprando y llevando para Las Palmas eran los mismos. Fuera ese Podio, era José María Pedrianes, era González Pérez, eso eran los que había ahí que estaban embarcando las varas y carbón y qué tal, y ellos eran casas de la misma. A lo mejor te pagaban 5 céntimos más y tal si se veían apurados y tal, pero si no, a los precios más o menos. Y madera, que hacían remates también el ayuntamiento de madera de los pinos, de tea. Aprovechamientos de tal. ¿Y eso esa madera la utilizaban para los vecinos? ¿Se vendía también? No, remates de madera y había ganado ahí, bajar de ahí encima, coger por ahí para adelante, bajar por San Antonio para abajo, ahí a Juan Alí, ¿sabes dónde queda Juan Alí? Los bajamares de abajo. Pues por ahí era el embarcadero de la madera. Y luego le ponían un odre de una cabra que había antes para echar el vino, que se soplaba, como una boya, amarrado el palo y el barco fuera en el mar para arrastrarla por ahí para afuera, para subir al barco. Iban arrastrando los tablones de madera. De madera y se le ponía como una boya, que eran unos odres de esos amarrados del palo para que no se fuera por el fondo. Y entonces luego ¿Y uno no iba nadando o con la barca? Luego de fuera se echaba el agua aquí, arrastrando, se cogía el agua y luego de fuera del barco lo jalaba. Con los pescantes. Y luego ya fuera, al llegar al barco con el pescante, lo levantaban pancido. Que lo dice uno hoy, no lo cree, que bajaba madera ahí por la ladera del tablado por debajo. Bueno, Lucio, nos encontramos ahora aquí en Franceses, en la zona conocida como Lomo de los Machos, y venimos aquí a hablar con el señor Vicente Castro Pérez, conocido como Nicasio, y que nos puede seguir hablando sobre el tema de la explotación forestal. Yo las primeras varas que llevé las llevé
recuerdo que la llevé de 9 años. De 9 años fueron las primeras varas que yo llevé para la Fajana, que no me querían dejar ir y yo iba. ¿Pero por qué motivo no lo querían dejar ir, don Vicente? Porque me derriscaba, Porque porque no sabes el camino que había ahí por ahí para abajo, el que camino, es así. sí, de 2 palmos de ancho. Y hasta eso ya se cayó. Había una pieza de madera en la costa, como nosotros llamamos, Sí, de la cueva del Ribero para allá, sí. que eso se cayó ya. Y no queda sino el tosconcito que queda tanto así para pasar. Había mucha gente de La Gomera, de Lanzarote, Bueno, pues eso el que podía. aparte de Tijarafe y Punta Gorda, que venían muchos Sí, también. sí, pero eso venían a remates, venían a trabajar en huertas, más bien abajo en la Fajana para sembrar plátano, Ujú. para ponerse de criado, como se decía antes, por la comida, malamente. Venían, iban en el barquito, el que podía ir y hablaba con ellos, como usted venir a buscarme a mí aquí ahora. Y traía para acá los que le vinieran y a vivir ahí. Por lo que nos contaba otra gente, pues para subsistir nada más, porque eso para uno ponerse rico, de eso nada. Porque Eso no daba sino miseria. miseria, ¿no? Miseria. Pero es que no había otra cosa. Claro. Es que este barrio tuvo 2000 y tantos habitantes franceses. Por el 40 y pico. En el 40 y pico ya empezaron a marcharse a Venezuela fugados. Los primeros, fugados. Pero veleros que venían aquí debajo. Sí. Y después ya iban algunos legal. Pero después otros querían irse y la revisión no les salía bien. Y se iban por Brasil. Unos tenían que regresar aquí porque los veían y otros se escapaban de allí a Venezuela otra vez, Ujú. en esos años. En los Ya. años del 45, 47, 48, que ya después sí, ya después Ya fue más legal. el que hallaba el pasaje se largaba legal. Entonces en periodo de 10, 15 años se despobló esto bastante, ¿no? No, esto quien lo mató fue cuando abrieron la carretera de arriba. Sí. Empezaron a abrir la carretera de arriba y vino el agua de las galerías. No sé qué es lo que pasó, que la gente emigró y se dispersó y quedamos aquí los tontos. ¿Usted se acuerda de los nombres de los veleros esos que venían a buscar las varas, algunos? Sí, algunos sí. La Evelia, el Sancho y el Ñumere. Había 2 tipos de sacos de carbón. Ah. Entonces, yo como no podía, con el grande tenía que llevar el pequeño. Igual que los atados de vara. Después abajo en el embarque, para el barco, yo iba a bajar vara para el puerto, pero tenía que acechar el feje que yo pudiera con él, porque no era peón para eso. Iba por la miseria y por el costumbre. Pero también a veces es más la maña que la fuerza, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que de la edad mía los hay hoy de 20 años que no pueden con 10 kilos. Una pregunta. ¿Cuánto sacaba usted a la semana de Del eso? embarque. Sí. Del embarque lo más que quité en 2 días fueron 200 pesetas. Ah, pues no está mal para A eso. pesetas, y ya eso fue ya lo último. 200 atados puse yo en 2 días abajo. Pero eso sin parar, ¿no? No, eso era corriendo. Corriendo, No era caminando y no corriendo. corriendo. Sí. A ver, el que más fe llevaba, más fichas le daban. Ah, porque les daban una ficha y después las cambiaban por dinero. No, usted tenía que llevar 100 fichas, 50 fichas, 200 fichas, como yo llevé de esa vez. Y entonces las contaban, 200 fichas, 200 pesetas, a peseta al fe.
Ahí no había trucos de ninguna clase, No, sino ya, que, ya, ya. que era así. Don Vicente, aparte de embarcar varas y carbón, de aquí de Franceses también se embarcaba algún producto más. Madera, Madera, pero estamos hablando de tea. de tea, sí. ¿Y esa madera de tea hacia dónde se mandaba? Pues una parte la llevaban para Tenerife, otra parte para Las Palmas, otra parte para La Palma, otra parte la llevaban para Tazacorte. ¿Y eso eran las mismas embarcaciones que llevaban varas, carbón? No. Bueno, sí. Había remates de madera que la llevaban legalmente, pero después había otra que había que llevarla en la noche. La escondida. De los guardias de monte. Sí, iban al Pinal, en vez de acostarse, iban al Pinal en la noche. Si lo lograban que no lo vieran, traía la pieza de madera. Y si lo vieran, tenía que dejarla e ir a presentarse. En el ayuntamiento. Exactamente. Y multa al canto. Claro. Ya. Pero aparte de eso, también queso, fruta, sobre todo manzanas. que- Manzanas de aquí se mandaba, ¿no? Sí, pero ya eso fue después más tarde. Más tarde, ¿no? Eso, el queso iba en bestias, que entonces el pastor o el cabrero, como le decíamos nosotros, en esa época, se llevaban bestias y venía un comprador y lo llevaba para llevarlo por las partes, pero seco ya. Seco, ya Seco. curado. Sí. Sí, don Vicente, ¿usted recuerda? Antiguamente la faena, las personas mayores de aquí, del Franceses y del Tablado, me hablan mucho de que habían varias ventas, varios comercios donde se vendían telas, comida. Sí, pues estaba Antonio Ventero, tenía de todo, un comercio de tejidos y de comida, y de calzado. Juan Cabrera, que eran los dos grandes. Después estaba el viejo Juan Orrigo, pues tenía una cosita. Uno nació en esa vida, y desde que vi el padre o el abuelo, el tío, el hermano, lo veía, ay, cuando yo pueda, que yo sea como él, a ver si puedo tener la yunta, puedo tener la bestia, puedo tener la huerta, puedo vender el saco papa, pues pendiente de eso.